Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Tocamos en la charla anterior un concepto que es gigante en el judaísmo y lo tocamos, por así decir, tangencialmente. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a desarrollar este concepto en más detalle y esto nos va a servir, digamos, como puerta abierta para empezar a hablar de todo otro grupo de leyes enorme, importantísimo. Básicamente, de ahora en adelante, lo que vamos a explicar es el concepto del Shema Israel. ¿Qué es esto? No sé, ahora vamos a ver. El concepto del estudio de Torah para Bnei Noyaj y el concepto de la observancia del Shabbat para Bnei Noyaj. Esto nos va a llevar un tiempo, por supuesto, porque hay muchos detalles y muchas cuestiones importantes para desarrollar. Vamos a empezar con el primer asunto, el Shema Israel. ¿Qué significa Shema Israel? Shema Israel es dos palabras en realidad, que son de un versículo que está en Parshas Va'eschanan en la Torah, en el último libro de la Torah. Y es una frase clásica que dice Moshe frente al pueblo de Israel: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Traducción literal es esa. Escucha Israel significa la gente que estaba parada frente a Moshe. Nuestros sabios aprenden de aquí, de la continuación de los versículos que dice Moshe, que hay una mitzvah, un precepto para el pueblo de Israel, de recitar este texto una vez a la mañana y una vez a la noche. Porque el texto dice más adelante, en el momento en que las personas se van a dormir hay que recitar esto, y en el momento en que las personas se levantan hay que recitar esto. Este precepto, así como está, no se aplica a Bnei Noyaj. ¿Qué significa no se aplica a Bnei Noyaj? ¿Que Bnei Noyaj tienen prohibido decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, estas palabras? No, obviamente las puedes decir, no hay ningún problema. La pregunta es un precepto decirlo a la mañana y decirlo a la noche? ¿Hay que ser estricto y decirlo una vez a la mañana y una vez a la noche? Pues, técnicamente hablando, no es un precepto, no es una obligación. ¿Es algo positivo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el contexto del texto es la unicidad de Dios. Escucha Israel, Dios, nuestro Señor, Dios es uno. Quiere decir que no hay dos dioses, quiere decir que Dios no tiene cuerpo, quiere decir que Dios en la práctica, si uno profundiza, y esto sería demasiado largo para explicarlo, Dios es lo único que existe. No es que Él es uno. Incluso racionalmente hablando podemos llegar a la conclusión de que Él es uno, y es muy sencillo. ¿Por qué? Y porque si Dios es infinito y es todopoderoso, entonces no puede haber otro similar incluso a Él. ¿Por qué? Porque entonces Dios tendría que terminar en algún lugar para que empiece el otro Dios. ¿A dónde empieza este Dios? ¿Es donde termina este Dios? ¿Es donde empieza el siguiente Dios? ¿Termina el otro Dios? Y no sé cuántos dioses más hay, etc. Entonces no sería infinito. Hay uno solo. Es infinito. Es todopoderoso. Porque lo mismo pasaría si... ¿Cómo puede haber dos todopoderosos? No puede ser. Porque entonces uno de los dos no es todopoderoso. En realidad ninguno de los dos. Entonces, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en realidad quiere decir que lo único que hay es Dios. Él es la verdadera existencia. Todo el resto de las cuestiones que existen en el universo dependen de Dios para existir. Y Dios, Él, no depende de ninguna otra cosa para existir. Y si Dios libre y guarde el universo entero dejase de existir, Dios no dejaría de existir. Nada cambiaría para Él. Y si Dios libre y guarde Dios por alguna razón, entonces nada puede existir. Sin Él, nada puede existir. Esto en el lenguaje clásico de la filosofía judía se llama que Dios es la existencia necesaria. Él es la verdadera existencia, es independiente de todo el resto de las cosas. Todo el resto de las existencias son efectivamente dependientes de Dios para existir, y este es el concepto de este versículo. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Para resumir nada más, ¿es un precepto para Bnei Noyaj decirlo a la mañana y a la noche? La respuesta es no. ¿Es algo positivo que pueden hacer para fortalecer la fe en el Dios único y verdadero? ¿Verdadero quiere decir que todo depende de Él y Él no depende de nada? Sí, es algo positivo para hacer.